Buenos días, Dios les bendiga. Es un placer poder compartir la palabra del Señor en esta mañana con ustedes. Le agradezco al Señor primeramente y a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares y llevarles la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir este tema que lleva por título Una vida de fe para la plenitud en Cristo. Y nuestro mensaje lo hemos basado en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el cual dice de la siguiente manera. Si tiene su Biblia, puede buscar en su Biblia y acompañarme con esta lectura. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo dirijo en una oración. Cierre sus ojos un momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te pido que esta palabra que está llegando a los oídos de cada persona que en este momento está escuchando este mensaje, está viendo este mensaje, te pido que tu Espíritu Santo convenza los corazones, que escribas esta palabra en los corazones y que produzca fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Que esta palabra produzca fe en nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como les había comentado, el tema de esta mañana es una vida de fe para la plenitud en Cristo, y quisiera conversarles sobre algo que me pasó en mi infancia. Yo tenía 9 años de edad y le pedía en mi oración que hacía diariamente, yo le pedía al Señor, Señor, auméntame la fe. Siempre hacía esta oración hasta que en una ocasión un predicador mencionó lo siguiente. Él dijo: aquel que pide que Dios le aumente la fe no sabe lo que le está pidiendo, porque lo que le van a venir son pruebas y son dificultades, son luchas. Créeme que esa fue la última vez que yo oré en mi infancia: Señor, auméntame la fe. Posiblemente el predicador estaba basándose en el libro de Santiago, donde la palabra del Señor dice que nuestra fe sería sometida a prueba para que produjera en nosotros paciencia. Sin embargo, a mí me produjo miedo, y entonces quiero comentarles un poco sobre qué es vivir en la fe y finalmente concluir cómo mi vida ha sido transformada por medio de la fe en Jesucristo. La palabra que leímos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, menciona 2 hechos previos para poder vivir una vida de fe. Número 1, dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otra versión de la palabra, una versión que se lleva por título Nueva Traducción Viviente, esta frase la parafrasea de la siguiente manera: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Como podemos ver, la oración es un pretérito perfecto, recordando un poquito la escuela primaria, ¿verdad? Lo cual indica que el hecho sucedió, pero el efecto sigue continuo. O sea que dice que fuimos crucificados con Cristo, pero aún todavía seguimos crucificados. Esto quiere decir que cuando reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos delante de Dios, y recibimos el perdón por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, pagando por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra en Romanos 6:23. Nuestro viejo hombre, nuestras pasiones, nuestros deseos que provienen de la carne que cargamos todos los días, este cuerpo que cargamos todos los días, es necesario que sea crucificado. Entonces, cuando venimos a Jesucristo, nuestra naturaleza es crucificada. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice la palabra del Señor:
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y está hablando de un pasado, algo que ocurrió en un momento cuando le entregamos nuestra vida al Señor, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted puede decir, ¿cómo ocurre eso? Si aún yo veo que usted tiene su cuerpo, usted me está hablando con su cuerpo. Precisamente es lo que yo quería resaltar en esta mañana al mencionar el pasaje de Gálatas capítulo 2 versículo 20, que fue el que leímos, que fue la base de este día, donde el apóstol Pablo menciona que está crucificado, pero ya no vive él. Entonces, el primer hecho que tenemos que reconocer es que nuestra naturaleza tiene que estar crucificada. Para poder vivir una vida de fe, necesitamos que nuestra naturaleza esté crucificada, haya sido crucificada y esté crucificada aún todavía juntamente con Cristo. Dice la palabra en Romanos 6, 12 al 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, el cuerpo que usted y yo tenemos, que nos sirve para poder interactuar con las otras personas, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces eso quiere decir que lo que anteriormente, mi cuerpo que anteriormente servía al pecado, desobedecía a Dios y hacía lo que a mí se me antojaba, ya no le va a servir al pecado. Ahora todos los miembros de mi cuerpo, de hecho yo estoy aquí parado en este momento y el Espíritu de Dios que está en mí está comunicándole este mensaje porque está utilizando mi cuerpo. Este instrumento ahora está siendo útil para la gloria de Dios, para servirle a Dios y para servirle a usted, para llevarle el mensaje. Más adelante el apóstol Pablo en esta palabra dice en Gálatas capítulo 5, 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como leímos en la palabra de Dios, entreguemos en oración cada día este viejo hombre, esta vieja naturaleza, entreguémosle con nombre y apellido. ¿Cómo eso así de que con nombre y apellido? Pues sí, porque en nuestra naturaleza las debilidades, los deseos, como dice la palabra, las concupiscencias que yo tengo, no son las mismas que usted tal vez esté pasando. Tal vez usted esté pasando por otro tipo de deseos, otro tipo de pasiones, los cuales no le dan una vida agradable delante de Dios. La palabra dice que, mire que en Marcos capítulo 14, versículo 38, velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todas las mañanas, ¿cuál es su rutina de las mañanas? Usted se levanta y lo primero que hace es voltear hacia el celular, tomar el celular y ver las últimas noticias, leer los últimos mensajes, sobre todo ahora mismo con el tema que estamos viviendo de este virus que se ha convertido en pandemia mundial. ¿Qué es lo que alimentamos nuestra alma en el momento que nos levantamos? Lo primero que hacemos, lo primero que deberíamos hacer es entregar nuestras pasiones, crucificar nuevamente este cuerpo, este viejo hombre, esta naturaleza, crucificarla juntamente con Cristo, así donde Cristo pagó nuestros pecados, ahí llevarlo a los pies de Cristo. Y como le digo, la palabra del Señor dice que nuestra carne es débil. La naturaleza quizá lo primero que querramos hacer no sea eso. Sin embargo, cuando ya estamos, y se lo digo por testimonio, como un testimonio, es que cuando ya estamos de rodillas, el ambiente cambia, el día va a cambiar, su día va a ser un día diferente, un día de victoria. Eso es, recuerde, el primer paso para vivir en fe. El apóstol Pablo vivía en fe. Dice que él vivía en la carne, pero ya no vivía según la carne, sino vivía en la fe del Hijo de Dios. Número 2, la palabra del Señor dice que Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dice, Cristo vive en mí. Pero si Cristo está en vosotros, dice en Romanos capítulo 8, versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.
Cuando Jesucristo lleva a cabo su obra redentora en nuestras vidas, Él viene a morar por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas, dando vida a nuestro espíritu. El ser humano estaba muerto, dice la palabra del Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando venimos a Jesús, Él pone de su espíritu en nosotros y le da vida a nuestro espíritu. Tenemos una nueva vida. No es porque yo tenga la capacidad, ni porque usted tenga la capacidad, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros para darnos una nueva vida en Cristo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva vida. Su Espíritu también nos marca como propiedad suya. El Espíritu Santo de Dios lo marca a usted y a mí como propiedad suya. Dice la palabra en Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Concluimos en el versículo que leímos como base, dice, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice, estoy viviendo en esta carne, sigo viviendo en este cuerpo, pero ya no me muevo, ya no actúo de acuerdo con lo que este cuerpo desea y anhela y sus deleites, los placeres que nuestra carne que cargamos todos los días anhela. Vivimos según la fe del Hijo de Dios. Quisiera leerles una pequeña frase del comentario de Matthew Henry que dice, el hombre viejo, el yo pecador, egoísta, autosuficiente, está legalmente muerto, pero el hombre nuevo, la nueva creación, según 2 Corintios 5:17, vive en la medida en la que el creyente está muerto al pecado, en la misma medida está vivo por la gracia. Así como morimos, vivimos también. Entre más muertos seamos para nuestra vieja naturaleza, más vivimos para la gracia. Vivimos en la carne literalmente, pero vivimos por la fe. En cuanto a las apariencias exteriores, escuche bien esto, lo que se ve, vive y muere en las mismas miserias y enfermedades de los demás seres humanos, pero disfruta una vida interior en Cristo, de un manantial que brota para vida eterna, como dice en San Juan capítulo 4, versículo 14. ¿Qué significa esto? Es que a pesar de que vivimos una vida de fe, vamos a pasar tal vez por enfermedades, por situaciones, por complicaciones. Las circunstancias de la vida que están presentes a nuestro alrededor seguirán amenazándonos. Pero mi vida no estará guiada por el temor ni el miedo, ni por las circunstancias, sino porque en quien he creído, y eso es la vida de fe. De hecho, en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque el evangelio, la justicia de Dios, es revelada por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como podemos ver, la fe es el origen de nuestra relación con Dios. La fe es el origen, es el inicio de nuestra vida en Jesucristo. Y la fe es la que nos mantiene, y para la fe es para lo que realmente, todo lo que hacemos, leemos, estudiamos, estamos en esa intimidad con Dios, con su Espíritu, es para que nuestra fe sea edificada. Ahora puedo decir que necesito crecer en la fe. Ya no, ¿recuerdan ustedes el testimonio o la anécdota que les dije cuando iniciamos? Que cuando yo era niño yo decía que yo dejé de pedirle a Dios que aumentara mi fe porque tenía miedo por las pruebas. Ahora puedo decir que necesito crecer en la fe y no temo el proceso que haya que pasar. ¿Y sabe por qué no temo el proceso? Porque tengo fe. Tengo fe que Él es mi Padre, que Dios es mi Padre y que todas las cosas procura para mi bien. Busco cada día llenarme de su Espíritu Santo y su palabra porque quiero nutrir mi fe.
En Judas capítulo 2, capítulo 1, únicamente tiene un capítulo. En el versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Nosotros, cuando orar en el Espíritu, significa que llega un momento en el que su oración, usted no va a tener ni siquiera palabras que decir. Cuando nos arrodillamos para entregarnos al Señor, para buscar, para que nuestra fe sea edificada, el Espíritu de Dios, que está allí con usted en este momento, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu que está llevando la palabra hasta sus oídos y que está bajando esta palabra a su corazón. Ese Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, es el que nos convence de pecado, nos convence de nuestra necesidad de Dios. Y es el que nos da la confianza de poder vivir una vida de fe. Dicen en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escuche bien esto. ¿Por qué he tenido que tocar el tema de la fe? ¿Y por qué la fe es necesaria para la plenitud? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible quiere decir que no hay otra forma de llegarnos a su Hijo Jesucristo si no es por la fe. Creer, la fe es confiar, creer. Eso no quiere decir que a nuestro alrededor las circunstancias no van a estar amenazantes, seguirán amenazantes. La fe no cambia el mundo, las situaciones que el mundo está presentando. La fe cambia nuestro corazón. ¿En quién estamos confiando ahora? Y una cosa le voy a decir: una persona que camina en fe, una persona que vive en la fe del Hijo de Dios, es una persona constante. Una persona que vive de acuerdo con sus sentimientos y emociones es una persona fluctuante. Usted busca de Dios cuando hay una preocupación, cuando hay un sentimiento. Y si no hay ese sentimiento, entonces usted no busca de Dios. Pero una persona que vive en la fe puede en todo momento, en todo tiempo, busca del Señor, busca su rostro, quiere más de Él. ¿Por qué? Porque Dios es constante, porque el Espíritu Santo de Dios es constante. Yo quiero invitarlo, allí donde está, a tomar una decisión de vivir en la fe del Hijo de Dios. Si realmente queremos tener una vida plena, tenemos que tener una vida de fe. Mientras yo estaba, les estoy hablando de este tema porque hace algunos meses atrás he estado viviendo una circunstancia algo complicada en el trabajo, y yo le dije al Señor: yo no puedo, mi estado de ánimo, mis decisiones no pueden estar basadas en lo que yo estoy viviendo a mi alrededor. Mi decisión tiene que estar basada, mi vida tiene que estar basada en lo que dice tu palabra, Señor. Y empecé a estudiar acerca de la fe, y por eso estoy compartiéndoles acerca de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es el proveedor de la fe. Yo dije: Señor, yo te tengo a ti. Tengo tu Espíritu Santo, Padre. Yo no quiero vivir de acuerdo con mis emociones, sino de acuerdo con la fe. Yo le invito en esta mañana, yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí donde está. Yo no sé si su vida ha estado movida por las circunstancias. Sus decisiones han estado basadas por las circunstancias. Báselas en la confianza que usted es un hijo, una hija de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos en este momento y seamos ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, en esta mañana yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo está llevando tu palabra a cada corazón, a cada oído. Yo te pido, Dios, que nos hagas crecer en la fe, edifica nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Tu palabra dice que el apóstol Pablo vivía una vida en la carne, pero ya no vivía en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, porque ha crucificado su carne
juntamente con sus pasiones han sido crucificadas. Y tú eres el que vives en Él. Tu Espíritu Santo vivía en el apóstol Pablo y ahora vive en nosotros para que podamos nosotros vivir en la fe del Hijo de Dios. Yo te pido, Dios, yo no sé la necesidad, yo no sé las circunstancias que cada uno de los que están escuchando, viendo este mensaje, están pasando. Pero lo que yo sí sé, Padre Dios, es que tú eres un Dios de misericordia, un Padre amoroso, un Padre que quiere dar sus brazos para cobijarnos, para abrazarnos, para recibirnos. Tu palabra dice que el que a mí viene no le echo fuera. Yo confío en ti, Padre Dios. Te doy gracias, Padre, porque esta palabra es la que convence los corazones. No es mi palabra, es tu palabra, Dios. Es tu Espíritu Santo la que nos da la fe, la que hace crecer la fe en nuestros corazones. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si usted ha hecho esta oración, está confiando, ha entregado esas cargas en las manos de Dios, esas necesidades en las manos de Dios, y aprendamos a vivir en la fe. Por otra parte, yo quisiera invitar también, si tú eres una persona que está viendo, está escuchando este mensaje, y tú puedes decir, bueno, es que yo quiero vivir una vida de fe, yo quiero vivir en la fe, pero todavía no he crucificado mi cuerpo, no he entregado mi vida al Señor. Yo te invito a que le entregues tu corazón al Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Si tú realmente quieres vivir una vida diferente, quieres vivir en la fe y no vivir de acuerdo con las circunstancias de la vida, yo te invito en esta mañana también a que repitas conmigo esta oración. Esto no tiene algo místico, no es algo místico, simple y sencillamente es obediencia a su palabra. La oración dice de la siguiente manera: Padre Dios, yo vengo delante de ti para entregar mi corazón, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador, pero también en esta mañana yo creo que lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz ha sido suficiente para pagar el precio por mis pecados. Yo acepto ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y ahora te pido que deposites en mí, que pongas en mí tu Santo Espíritu para poder vivir una vida en obediencia. Yo te pido que me guíes para ser un hijo tuyo. Yo sé que tú me recibes en tus brazos, porque tu palabra dice, Señor, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta pequeña oración, yo te invito a que busques de Dios. Habrá información en el mismo canal donde tú estás viendo este video, en el cual tú puedes solicitar información. De la misma manera también aprovechamos la oportunidad para poder invitarte a que mantengas tu fidelidad al Señor a través de tus diezmos y ofrendas, lo cual no es para beneficio de quienes están aquí laborando, sino es para que el reino de Dios crezca. Yo te invito a que seas fiel al Señor. La palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni por obligación, sino que debe ser con un corazón alegre. Las cuentas también de Casa de Oración Cristiana estarán disponibles a través de la información de este canal. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que su bendición quede con cada uno de nosotros. Y así como allí donde usted está sentado, escuchando o viendo este mensaje, yo le invito a que levante sus manos y repita conmigo esta oración. Reciban en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te demuestre su favor y te conceda la paz. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a cada oyente, a cada persona que está viendo este video.
que se ha tomado el tiempo para conocerte más, para escuchar de tu palabra, para crecer en la fe. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo derrame bendiciones abundantes en sus vidas. Guárdanos y cércanos, Señor, como dice tu palabra, con cerco de fuego, cada familia, cada hogar, Dios Todopoderoso. Tu palabra dice, ningún mal tocará tu morada. Que la sangre del Cordero marque cada hogar, cada familia, cada casa en este momento, en el nombre de Jesús, guardando nuestras vidas para gloria de tu nombre. Amén. Dios les bendiga.